versículo 30, hermanos. No, espérenme. Esa es la del domingo, hermanos, están adelantando. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Se acuerda que el domingo, hermanos, estuvimos hablando de esto? Amén. Los sacrificios de un buen cristiano. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Vamos a leer versículo 1 al versículo 4. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Ya había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Hermanos, vimos el domingo, hermanos, dos sacrificios que un buen cristiano que un buen cristiano debe de hacer. Ahora, hermanos, vamos ya nomás le voy a mencionar cuáles eran. El número 1 era el sacrificio del momento, ¿se acuerdan? Que dijimos que cualquier momento es bueno para hacer lo bueno, ¿verdad? Número 2 dijimos el sacrificio de la diligencia. ¿Por qué? Porque Jesús les encargó a sus discípulos, hermanos, que siempre deberían tener lista la barca, ¿verdad? Vimos eso fue en el versículo 9, ¿sí? Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver otro punto, hermanos, ahí. Quiero que vaya al libro de ahí mismo, hermanos. San Marcos capítulo 3, versículo 13, hermanos. Voy a leerlos todos, usted me sigue ahí con su vista, ¿listo? Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hermanos, el tercer sacrificio, hermanos, que vamos a ver en esta hora es el sacrificio del llamado, hermanos, ¿sí? Amén. Vamos a hablar, hermanos, antes de comenzar. Señor, le damos gracias, Padre, en esta hora por sus bendiciones. Gracias porque nos da la vida, la salud, Señor, y nos permite predicar su palabra, Señor. Padre, es un grande motivo por el cual estar en su casa, Señor, porque escucharemos su palabra. Una vez más, gracias por los hermanos que están aquí. Bendiga sus vidas, sus corazones, ayúdenlos a concentrarse en su palabra, Señor. Que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones, Señor. Perdone todos mis pecados, límpieme de todo mal, Señor, y ayúdeme a predicar, Señor, dignamente en su palabra. Pero sobre todo, Espíritu Santo, pido que usted obre, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta oportunidad que me da de predicar. Gracias por la vida que me da también. Por favor, ayúdenos, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El sacrificio, hermanos, del llamado. Miren, hermanos, hasta este punto, hermanos, Jesús, antes del capítulo 3, Jesús anduvo buscando a algunos de sus discípulos por aparte, hermanos. A unos, llamó a uno primero, y luego llamó a 2, y luego llamó así separados, hermanos. Pero aquí los menciona el libro de Marcos a todos. Dice después, el versículo 13: después subió al monte y llamó así a los que, ¿qué, hermanos? Dice, a los que él quiso. Hermanos, el sacrificio del llamado, hermanos, es una entrega total a Cristo, hermanos, a su obra. Y entregar la vida totalmente, hermanos, a la obra del Señor es derramar nuestra vida totalmente en un sacrificio. Si nosotros entendemos esto, hermanos, que Cristo llamó a 12 apóstoles, ellos entendían, hermanos, por lo que estaban viendo o cómo veían a Jesús, ellos entendían de qué se trataba esto ya. Ya no era algo desconocido, hermanos. Para ellos lo que el llamado iba a causar en ellos. ¿Por qué razón? Porque si usted ve, hermanos, ahí
Anteriormente le digo, Jesús ya había llamado a algunos. Y ahora, hermanos, los estaba llamando a todos, a los 12, dice ahí la Biblia, usted leyó sus nombres, hermanos, pero ellos ya no estaban desconectados de lo que era el trabajo, hermanos, en la obra del Señor. Ahora, hermanos, ellos tenían que entender algo, hermanos, que lo entendieron probablemente allí o lo entendieron más adelante, no lo sabemos, pero algo que entendieron, hermanos, es que el llamado del Señor a la obra del Señor, hermanos, es una vida totalmente en sacrificio, una vida totalmente de negación. Hermanos, si alguien aquí, hermanos, este punto, hermanos, específicamente lo hago, hermanos, por si hay una persona aquí que tenga el llamado, o si hay alguien que ya ha sido llamado, o si en un futuro Dios va a llamar a alguien de esta iglesia, hermanos, el llamado, el sacrificio del llamado es la entrega, hermanos, de la vida total a la obra del Señor. Y cuando hablo de total, hermanos, estoy hablando de la totalidad de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestras preferencias, entregados, derramados totalmente, hermanos, en sacrificio para nuestro Dios. Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, hermanos, muchos me decían, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Entiendes lo que estás haciendo? Dos personas en específico me decían, ¿ya sabes a qué le vas a entrar? Si sabes qué es lo que va a pasar, no va a haber esto y no va a haber aquello, no vas a poder hacer esto y poder aquello, hermano, pero el llamado que Dios había hecho era más urgente que cualquier preferencia, que cualquier cosa que hubiera por delante, incluyendo, hermanos, cosas que a mí me gustaban, siendo un joven cristiano que me gustaba hacer. Hermanos, pero el sacrificio del llamado, hermanos, se exige totalmente, hermanos, que se derrame la vida de una persona en sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque Él llama a los que Él quiere. Hermanos, aquí no es de que yo nací con el llamado o que mi hijo Samuel un día diga, papá, pues yo sigo, tú ya te estás viejito, tú ya te vas a morir, ahora yo sigo. No, tiene que ser un llamado, hermanos, porque la Biblia eso enseña. Pero la persona que quiere ser llamada tiene que entender esto. Su vida tiene que ser derramada totalmente en un sacrificio, porque Él llamó a los que Él quiso. Y Él quiso llamarte a ti, y Él quiso llamarte a ti, y Él quiso llamar a otros, y nosotros tenemos que responder a ese llamado, hermanos, porque Él quiso. Ahora, no todos, hermanos, somos llamados al ministerio. No todos son llamados al ministerio. Pero el Señor nos hace un llamado a todos para servir en su obra, hermanos. Y todos deberíamos atender al llamado con la urgencia que los discípulos respondieron, hermanos. El llamado, hermanos, es para los que Él quiso. No es porque somos especiales, porque tenemos otro rango o porque somos mejores. Hermanos, simple, Él quiso y ya. Hermanos, no tenemos que luchar contra el llamado. Si alguien Dios lo ha llamado, no tiene que luchar contra el llamado. Solamente entienda que Él quiere y ya. Y es como decimos por ahí, si Él quiere, pues yo también quiero. Pero, hermanos, es una entrega total, hermanos, a nuestro Señor, porque Él es el que ha llamado. Hermanos, ninguna iglesia llama, hermanos. Ninguna persona llama. El llamamiento no es para los que no quieren estudiar. El llamamiento no es para los que reprobaron en la secundaria. El llamamiento no es para la hermana que se enojó con su esposo o para el esposo que se enojó con su esposa. El llamado es, hermanos, una urgencia de que, hermanos, de que tienes que sacrificar todo lo que tienes, todo lo que eres y hasta todo lo que un día has querido llegar a ser. Lo tienes que sacrificar. ¿Por qué? Porque Él llama a quien Él quiso. Y si Él quiere llamarte a ti, tú solo tienes que responder y decir, aquí estoy. Como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, el llamado, hermanos, hace, hermanos, que las personas que hemos recibido ese llamado, como los apóstoles o los discípulos, hermanos, no es verdad que no somos las mejores personas, hermanos. No fuimos tampoco las mejores personas. Probablemente hoy tampoco somos las mejores personas, pero Él ha llamado a quien Él quiso, hermanos. Amén. Había mejores personas, sí, que yo, bastantes, hermanos, un montón tal vez mejores que Dimitri, que Gustavo. Había mejores y millones mejores, pero Dios no llamó a aquellos millones. Dios llamó a los que Él quiso, hermanos, y nosotros tenemos que respetar a los siervos del Señor, hermanos, a los que Él quiso.
Hermanos, pero es un llamado que Dios no le hace a cualquiera. Amen. Porque a muchos no se los ha hecho, hermanos. Muchos lo desean, pero no lo tienen. Amen. Y otros no lo desean, pero lo tienen. No sé cómo es esto, pero hermanos, el Señor ha llamado a los que Él quiso, hermanos. Es un llamado celestial, hermanos. No es un llamado a ser las personas más excelentes. No es un llamado, hermanos, a ser las personas más intelectuales. Pero sí es un llamado para servir en su obra, para derramar nuestra vida totalmente, hermanos, para su obra. Amen. Si alguien aquí dice que es llamado, tiene que dejarlo todo. Amen. Todo. Porque el llamado exige derramar todo. Toda tu vida, toda tu alma. Pero es un llamado urgente, hermanos. Dios sigue llamando. Tal vez tú has escuchado la voz del llamado y no has querido. Pero déjame decirte algo. Él quiso y ya. Es que no me siento capaz, hermanos. Nadie nos sentimos capaces todavía. Pero el llamado nos está preparando para servirle. Isaías capítulo 6, versículo 8, todos lo conocen, hermanos. ¿Se acuerdan que dice? Es el que le acabo de mencionar ahorita. Vaya si no se acuerda, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 8. Mire lo que dice, hermanos, ahí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor estaba haciendo ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué estaba haciendo el Señor, hermanos, ahí? Un llamado. Porque miren lo que dice, hermanos. Después oí la voz ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué decía el Señor? ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Hermanos, alguien tiene que responder a este llamado. Amen. Y gracias a Dios, hermanos, algunos hemos respondido a ese llamado. Pero hay algunos que todavía no han respondido porque tienen miedo, porque no quieren dejar ciertas cosas, porque no quieren dejar la diversión o la familia o el mundo o no sé qué, hermanos. Pero el llamado, hermanos, necesita que alguien le responda. Y este llamado, hermanos, va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Hermano, Dios no solo llama a los jóvenes, hermanos. Amen. Dios llama al que sea, Amen. a quien Él quiere. Si usted se fija, hermanos, cada uno de sus apóstoles, ninguno de ellos era joven, hermano. Todos eran hombres casados, todos. Y si no, léanlo. Dios ya no llama casados en este tiempo, hermanos. Yo estoy seguro que sí, pero no han querido responder a ese llamado. Yo tengo un tío, hermano. Yo tengo un tío que él me dijo, hermano: Samuel, cuando yo estaba recién casado, yo recibí ese llamado. Y luego, soy la persona más infeliz. Me estaba hablando como 15 años después, hermano. Casado, con hijos, con todos los lujos que usted pueda pensar, pero no obedeció al llamado. Por eso yo lo animo, hermano, joven, señorita, si Dios te está llamando, tienes que responder. Amen. Pero tienes que aprender que vas a tener que sacrificar muchas cosas por ese llamado. Te vas a tener que olvidar de tu familia por ese llamado. Vas a tener que dejar aquello que tanto anhelabas por ese llamado. Por eso no todos quieren responder a eso. Pero gracias a Dios, hermanos, que sigue habiendo jóvenes valientes, que sigue habiendo varones valientes, que siguen respondiendo a ese llamado, porque es un sacrificio, hermanos. El llamado exige, hermanos, que alguien le responda. Los discípulos respondieron y vinieron a Él, porque es un sacrificio, hermanos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida tiene que ser sacrificada, decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué, hermanos? Hay que presentar ese sacrificio para nuestro Dios. El apóstol Pablo decía también, hermanos, en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Miren, vaya para allá por favor a 2 de Timoteo 4:6. 2 de Timoteo, por favor. Amén. Sí, hermanos. 2 de Timoteo capítulo 4, hermanos, por favor, versículo 6. Miren lo que dice, hermanos.
Allí dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, ¿qué, hermanos? Está cercano. Miren lo que Pablo está haciendo. Pablo se estaba preparando para el día de qué, hermanos, del sacrificio. Porque Pablo, hermanos, toda su vida respondió al llamado como un sacrificio. Él era un sacrificio. Él sabía, hermanos, que César le iba a mochar la cabeza, pero él se estaba preparando desde antes como un sacrificio. Hermanos, un día vamos a morir, hermanos. Un día el Señor nos va a pedir cuentas, pero hay que prepararnos desde antes, sacrificando nuestras vidas. Pablo decía, hermanos, en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Hermanos, Pablo no es que daba a entender que se iba a morir. Pablo estaba diciendo ahí que ya se iba a morir, hermanos. Ya sabía que, hermanos, lo que le iba a pasar era que lo decapitaran. La tradición así lo dictaba, hermanos. Pablo iba a ser sacrificado, hermanos. A Pablo le iban a mochar la cabeza y él ya sabía lo que le iba a suceder, hermanos, pero él entendía, hermanos, que su vida, todo el tiempo, todo su peregrinaje había sido un sacrificio, hermanos. Iba a culminar, hermanos, con la espada de Roma, hermanos, ese sacrificio. Pablo, hermanos, da la idea de la ofrenda de libación. La ofrenda de libación, hermanos, consistía en derramar vino sobre el altar. Y Pablo, hermanos, con esta palabra, cuando dice yo ya estoy para ser sacrificado, Pablo daba a entender que su vida iba a ser derramada en el altar del sacrificio. Hermanos, la idea romana, hermanos, de esto, después de cada comida, los romanos derramaban una copa de vino para los dioses. Cada que los romanos estaban comiendo, derramaban vino, hermanos, para sus dioses. En este sentido, Pablo por eso lo dijo, hermanos, este día ha terminado, la comida ha terminado, mi vida ha terminado, y yo voy a ser derramado ¿para quién, hermanos? Decía Pablo, para mi Dios. Hermanos, los romanos derramaban ese vino para dioses falsos, pero Pablo había derramado toda su vida para un Dios verdadero, hermanos, para un Dios real al que vale la pena servir. ¿Por qué, hermanos? Porque Él dio todo por nosotros. Hermanos, tenemos que derramar nuestra vida como un sacrificio, como una entrega sin reservas para nuestro Dios. ¿Por qué sin reservas, hermanos? Porque siempre ponemos algo por delante cuando queremos servir a Dios. Pero este es un llamado, hermanos, para servir a Dios. Y este es un llamado para todos aquellos que quieran servir a Dios, de que tienes que derramar toda tu vida para Dios. Porque Él llama a quien Él quiere. Todo aquel que es llamado, hermanos, por Dios debe entender que es una entrega completa y sin reservas. No es que quiero o no quiero, estoy hablando de aquellos que Dios ha llamado. Hermanos, es una entrega completa y sin reservas, porque nosotros hemos dicho que derramamos nuestra vida para Cristo. Como aquellos discípulos, hermanos, cuando el Señor los llamó, mire, vaya otra vez, hermanos, al libro de Marcos, capítulo 3, dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Dice ahí, ¿qué hicieron, hermanos? Vinieron a Él. ¿Por qué, hermanos? Tenían opción de dejar lo otro, tenían opción. Tenían la oportunidad de decirle al Señor Jesús, ¿sabes qué, Señor? Esto no es para nosotros, esto es mucho para nosotros. Mira, si a ti te va así, ¿cómo nos va a ir a nosotros? No, Señor, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a pescar, yo mejor me voy a estudiar, yo mejor me voy a recoger tributos allá como lo hacían los demás, hermanos. Pero ellos entendieron que si lo seguían, tenían que sacrificarse, hermanos. Hermanos, todo aquel que es llamado por Dios debe entender esto. Es una entrega completa y sin reserva. Los demás no te van a entender. Los demás no nos van a entender. Pero nosotros nos entregamos por completo a Él. No me pidas a mí que haga algo que vaya en contra de mi llamado, porque nunca lo voy a hacer. Yo soy una reserva tal vez, pero yo hice una entrega completa de mí hacia Cristo. Si no hubiera sido así, hubiera seguido en la fábrica, hubiera seguido donde estaba, estudiando. Pero yo entendí que tenía que dejar todo eso para sacrificar mi vida para el Señor. Hermanos, todo aquel que es llamado
debe entender eso. Los discípulos que el Señor llamó, hermanos, lo entendieron así. Marcos capítulo 1, versículo 16 al versículo 20. Usted me dice, hermano, cuando yo lo tenga. Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron, hermanos? Le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Dejaron a quién? Su padre. Dejaron a su padre solo, con las redes, con los pescados, con las barcas. ¿Y qué hicieron, hermanos? Le siguieron. Le siguieron. Hay que dejarlo todo, hermanos. Amén. Si usted ha sido llamado, hay que dejarlo todo. Olvídese que tiene papá, olvídese que tiene mamá. Usted ha derramado, tiene que derramar toda su vida para Cristo. Hermanos, cuando yo me entregué a Cristo, yo me olvidé de mamá, me olvidé de papá, me olvidé de primos, me olvidé de amigos, me olvidé de tíos. Hermanos, no porque no los quisiera, porque el llamado es más importante, porque Él llama a quien Él quiere. El mismo Jesús dijo que aquel que ama más o padre o madre no es digno. Hermanos, yo quiero ser digno. Amén. Y todo aquel que es llamado, hermanos, debe entender eso. Tienes que dejar tus redes por seguirlo a Él. Tienes que dejar tu papá y tu mamá por seguirlo a Él. Recuerdo cuando me fui, hermanos, 3 semanas a Guatemala. Sí extrañé mucho a mis papás, a mi novia en ese entonces. Pero era más importante mi llamado. Yo fui para aquel lugar para confirmar si Dios me estaba llamando. Y muchas cosas, hermanos, que tenemos que entender. ¿A quién llamó en esa ocasión, hermanos? A Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Pero si se fija, hermanos, a los primeros que llamó, ¿estaban trabajando o no? Amén. Estaban ahí con sus redes, estaban pescando, y Jesús no les preguntó nada, hermano, nomás les dijo: vénganse. Y lo dejaron todo y lo siguieron. Y a los otros, hermanos, también estaban pescando, pero estaban con su padre y dejaron a su padre solo. Por aquellos que le tienen papitis o mamitis, ¿verdad? Dejaron a su padre solo, hermanos. ¿Y su padre se murió? No se murió. ¿Por qué, hermanos? Había que obedecer a un llamado. Ellos le dejaron, hermanos. Lo dejaron todo y lo siguieron. Sacrificaron todo, hermanos. Todo por seguirlo a Él. Es algo, hermanos, que muchos no van a entender. Por eso usted a veces hace estas preguntas: ¿y por qué los misioneros se quieren ir tan lejos? Es que Dios les ha hecho un llamado. Amén. ¿Y por qué este muchacho, en vez de que sea como todos los demás, que le gusta la escuela, que le gusta ser arquitecto o licenciado, o quiere ser, es lo que quiera hacer, por qué a no le interesa eso? Hermano, eso no tiene una explicación lógica. Es más, hasta es sin sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque el llamado es algo tan poderoso que te atrapa, que te agarra y no te deja dormir. Te tiene inquieto, estás dando vueltas en la cama por si obedeces o no el llamado. Pero gracias a Dios, hermanos, que cuando recibes el llamado, el llamado, entiendes todo lo que tienes que dejar. Amén. Una vez una persona me dijo: cuando te vayas a hacer la obra a otro país, vas a entender. Pero no es necesario, hermanos. Mi esposa a veces me regaña, aunque no lo crea, porque a veces digo yo: no tengo tiempo para ir a ver a mis papás. A veces. Y ellos, yo sé que los papás siempre quieren que los hijos vayan a verlos. Yo digo. Pero hermanos, ellos han entendido que el Señor nos hizo un llamado. Mamá nos llaman: ¿y cómo están? No, pues bien. ¿Y ustedes? También. Bueno, ya les decimos, ¿no? Estamos bien todos. Pero es un llamado. Y ellos deben de entenderlo así. Marcos 2:13, hermanos. Después volvió a salir al mar
Le digo que a Jesús le gustaba mucho ir al mar, hermanos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. No, ando revuelto, hermanos. ¿Qué le dije yo? ¿Dos qué, hermanos? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy el extraño, ¿verdad? Sí, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio aquí, hermanos, a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió, hermano. ¿Sí está entendiendo algo usted? ¿Quién se creía Jesús? Y disculpe si suena feo, pero ¿quién se creía Jesús para ir y decirle a una persona: levántate y sígueme? Ahora, ¿qué hizo Leví, hermanos? Lo siguió. Le dijo: bueno, espérate, ¿tú quién eres? No, hermanos, dice que se levantó y lo siguió, y jamás, hermanos, se regresó. Jamás volvió a la actividad que tenía antes. Marcos capítulo 3, versículo 13, mire lo que dice, hermanos, también. Después subió al monte y llamó así a los que ya están, todos los que él llamó, hermanos, que ya lo leímos. Hermanos, yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que si alguien aquí me está entendiendo, alguien que dice que ha sido llamado, o alguien que un día va a ser llamado, y tengo la fe que algún día Dios va a llamar más, deba entender que el llamamiento debe de ser sin reservas y una entrega completa para el Señor. No estoy diciendo que no debe trabajar, no estoy diciendo que no puede hacer otra cosa. Lo que estoy diciendo es que tiene que responder a ese llamado y entender que su vida es un sacrificio. Y si Dios quiere que esa vida se muera en un sacrificio, ahí tiene que morir. Y si Dios quiere que se vaya a un país lejano y se lo coman los caníbales, allá tiene que ir, porque ese es el sacrificio que Dios está pidiendo. Hermanos, hemos visto, escuchado biografías tremendas de aquellos misioneros que iban, los quemaban. Hermanos, había un hombre, hermanos, aquí en México que se llamaba Valente Hernández, creo. Hermanos, este hombre, si viera cómo sufrió, hermanos, allá en las sierras de Oaxaca, de Guerrero y todos, pero ahorita hay muchas iglesias, hermanos, allá entre la sierra, pero este hombre sufrió y sufrió, y muchos le decían: vente para Estados Unidos, acá en Estados Unidos no vas a sufrir, acá sí la vas a hacer. Y Valente Hernández se quedó en la sierra, hermanos, porque el llamado estaba ahí. Amén. Tenemos que ir a donde el llamado nos está diciendo, hermanos. Amén. Me preguntó Toñito la semana pasada, creo que fue: hermano, ¿y ahora qué va a hacer con Dime y Gusi? Que se vayan. Amén. Dice: ¿por qué? Pues Dios les hizo un llamado. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Tienen que responder a ese llamado. No pueden quedarse a gusto en su iglesia sentados con un techo. Les va a tocar a lo mejor empezar desde abajo. Les va a tocar a lo mejor sufrir y llorar y hasta arrepentirse de haberse ido. Pero lo que les va a ayudar a permanecer en ese lugar va a ser el llamado. Amén. Hermanos, los discípulos pasaron por cosas tremendas, pero lo que los hizo volver fue su llamado que Dios les hizo en Marcos, capítulo 3. Allá cuando habían abandonado, hermanos, y Pedro dijo: ¿saben qué? Vámonos otra vez a pescar. Y Jesús los halló a todos pescando. Pero, hermanos, les recordó el llamado que les había hecho. Y por la gracia de Dios, hermanos, volvieron a predicar. Amén. Hermanos, el sacrificio del llamado, hermanos, para servir, lo tenemos todos, hermanos. Amén. Y hay que servir, hermanos. El Señor lo merece. Amén. Nadie más que Él lo merece. Amén. Número 4, hermanos. Los sacrificios de un buen cristiano, dijimos. Número 1, el sacrificio del momento. El sacrificio de la diligencia. El sacrificio del llamado. Número 4, hermanos, el sacrificio de la negación. Marcos capítulo 3. ¿Sí, hermanos? Amén. Marcos capítulo 3, versículo 20 en adelante. ¿Listos? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, ¿qué decían, hermanos de Jesús? Está fuera de sí. Está loco. Pero los escribas que habían venido del Jerusalén decían que tenía a Beelzebú,
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Vamos a brincarnos, hermanos, hasta hasta allí. Mire bien, hermanos, lo que está pasando aquí. Era hasta el 23. La gente llegó a pensar, hermanos, que Jesús estaba loco, hermanos. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen? No era por su forma de predicar. La gente se sorprendía de eso. La gente se maravillaba de eso. ¿Por qué la gente llegó a pensar que Jesús estaba loco, hermano? Mire bien lo que dice ahí, el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Sí entienden lo que vinieron a hacer ellos, hermanos? Venían a llevárselo. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermanos? Llamando a sus apóstoles, predicando en la sinagoga. Hermanos, si vienen los suyos era su familia. Venían los suyos y decían: oye, como Jesús se está volviendo loco, Jesús está fuera de sí. Decían: vamos a llevarlo lo mejor para la casa, como que esto que está haciendo no está bien, esto que está haciendo no es normal. Hermanos, pero déjeme decirle que lo que Jesús estaba haciendo era lo más normal que un cristiano debe de hacer. Era lo más normal que nosotros deberíamos hacer. Hermanos, que el mundo diga que estamos fuera de sí, cuando aprendamos a negarnos a nosotros mismos, hermanos. Hermanos, pero el mundo cree que somos iguales que ellos. Hermanos, nos parecemos tanto a ellos, a los del mundo, hermanos, que no hay ninguna diferencia. Si no fuera porque a veces nos ven con la Biblia o con cierta ropa, dirían que somos iguales que ellos, hermanos. Pero el cristiano no ha aprendido, hermanos, a negarse a sí mismo. Jesús dijo en varias ocasiones: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hermanos. Lo dice en Marcos capítulo 8, versículo 34. Mire cómo dice allí, hermanos, Jesús en el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué, hermanos? Niéguese a sí mismo. El sacrificio de la negación, hermanos. Hermanos, ¿cómo era posible que pudieran creer que Jesús estaba fuera de sí? No, hermanos, estaba más centrado que todos los que estaban allí. ¿Qué estaba negando él, hermanos? ¿Qué se estaba negando, hermanos? Estaba negando todo lo que él era, hermanos. Toda su persona. ¿Por qué, hermanos? Mire bien lo que dice ahí. Regrese, por favor. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían, ¿qué, hermanos? Comer. ¿Cuánto dura usted sin comer, hermano? Media hora, dice Lili. Se nota, ¿verdad? ¿Cuánto duramos sin comer? Va a decir: hermano, yo soy como un fakir, aguanto 2 días sin comer, pero lo hace porque quiere, a lo mejor, o por cierta razón. Pero cuando de verdad, hermanos, hemos aprendido a negarnos de los alimentos por hacer la obra de Dios, hermanos. Hay cristianos, hermanos, que a veces, por ejemplo, vamos a suponer que el culto se acaba aquí a las 9 y ya están a las 9, ya tengo hambre, ¿a qué horas va a acabar? ¿Y a qué horas va a acabar, hermanos? No es más importante eso que escuchar a Dios. Podemos comer más tarde, hermanos. ¿Hemos comido más tarde o no? Hemos comido a las 11 o a las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, y cuando andamos en velorios hasta las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Y me echando café en todas las salas de los... como si los conocieras a todos, ¿verdad? ¿Cuándo aprenderemos, hermanos, a negarnos a nosotros mismos? ¿Te han dicho: tú estás loco porque vives en negación? Vivimos complaciéndonos, hermanos. Lo que se nos antoja, lo queremos, lo obtenemos. Y a veces, hermanos, es a costa del servicio de Dios, hermanos. Hermanos, Jesús no podía comer, hermanos. ¿Sí entiende eso? ¿Usted ha tenido tantas ocupaciones que no puede comer? ¿O está pellizcando por ahí, no? De repente.
le pellizca el guiso a lo que está haciendo. Pero hermanos, Jesús, hermanos, no quería comer. Amén. ¿Por qué no quería comer? Porque no tenía hambre. No, sí tenía hambre. Quería hacer la obra. Quería hacer la obra. Quería hacer la obra de Dios, hermanos. Y eso es más importante, hermanos. No deje de servir a Dios, hermanos, por no negarse a usted mismo. Yo escuché un mensaje hace muchos años, hermanos, que decía: no abandones la obra. Era una predicación para misioneros. Decía: no abandones la obra. Y el pasaje era de Mateo capítulo 4, cuando Jesús le ofreció a Satanás las 3 cosas, ¿se acuerdan? ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos misioneros que no han aprendido a negarse. Quieren tener esto y quieren tener aquello y quieren tener aquello, y entonces van a servir a Dios. Así no es, hermanos. Nuestro Dios necesita, hermanos, que nos neguemos para servirlo a Él. Amén. Sí, hermanos. Si no almuerzas, ni modo, así vente a trabajar a la obra del Señor. Si no comes, no te preocupes, vas a comer otro día. Pero es que, hermano, yo tengo el azúcar, aquí te consigo un costal de azúcar, hombre, si quieres. No se crea, hermanos, pero, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a negarnos a nosotros mismos. Amén. Sus discípulos aprendieron, hermanos, de primera mano. Ni modo que ellos no lo hicieran, ni modo que ellos no lo hayan visto, ni modo que no les hayan dado ejemplo. Hermanos, humanamente Jesús se cansaba, pero hasta Jesús, hermanos, negó el cansancio que traía. Hermanos, como cuando van con los hermanos y les dicen: oye, ¿te gustaría quedarte tiempo extra? Oh, híjole, te vamos a pagar más. Ah, bueno. Y se quedan 2 horas, se quedan otras 8 horas, y a veces algunos se avientan hasta 3 turnos. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. Pero cuando se trata de la obra de Dios, todo el mundo está cansado. Amén. Todos están cansados, todos vienen de trabajar, todos vienen de la escuela, a todos les duele esto, a todos les duele aquello. No hemos aprendido a sacrificarnos, hermanos, a negarnos a nosotros mismos. Amén. Hermanos, si nos truena la columna, que nos truene la columna, pero sirviendo a Dios, hermanos. Pero nos va a tronar a muchos la columna sirviendo al mundo, hermanos. Se nos va a quebrar un brazo sirviendo al mundo. Y no, hermanos, sacrificándonos, negándonos a nosotros mismos, hermanos, porque el Señor merece que demos nuestra vida, hermanos, para su obra. Lo que tengas de vida, hermano, ya no tengo mucha, pues lo que tengas, entrégaselo. Jesús también se cansaba, hermanos. Mire San Juan capítulo 4, versículo 6, lo que dice, hermanos. San Juan capítulo 4, versículo 6, mire lo que dice ahí. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué, hermanos? Dice ahí: cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Hermanos, ¿por qué se sentó? Estaba cansado. Ah, pero ¿a poco Jesús se cansaba? Pues sí, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero se cansaba. ¿Usted cree, hermanos, que cuando la gente se agolpaba ahí donde dice en Marcos 3:20, usted cree que no estaba cansado, hermanos? Amén. Toda la noche había recibido gente, hermanos, y desde la mañana muy temprano la gente dice que estaba a la puerta de donde él estaba esperándolo. ¿Usted cree que no estaba cansado, hermanos? ¿Usted cree que los discípulos no estaban cansados? ¿Que no estaban cargados de sueño? ¿Que no traían hambre? Sí, traían hambre, sí, estaban cansados, hermanos, pero había algo más importante, hermanos: la obra de Dios. Amén. Y nada va a sustituir la importancia de la obra de Dios, hermanos. Ningún cansancio que tú puedas tener, Dios pueda tener. Siempre estamos demasiado cansados para Dios, hermanos. Se trata de hacer algo para Él y estamos contando el tiempo. Y ya se hizo de noche. ¿A qué hora nos vamos? Qué tristeza, hermanos. Amén. Qué tristeza que Jesús hubiera dicho, hermanos, cuando fuera a la cruz: si no me crucifican a las 8:30, ya se fregaron. No hemos aprendido a negarnos, hermanos. Jesús tuvo hambre, hermanos. Si usted cree que Jesús no tenía hambre, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 2. ¿Sí lo tiene? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué dice, hermanos? Tuvo hambre. Entonces, ¿qué le pasó en Marcos capítulo 3?
Si Jesús sí le daba hambre, si Jesús sí se cansaba, entonces ¿qué le pasó en Marcos capítulo 3? Sacó fuerzas de la flaqueza, sacó fuerzas de la debilidad, probablemente sí, hermanos. Sacó fuerza del Espíritu Santo, yo creo 100% que sí, pero hermanos, él sabía por qué tenía que recurrir a esa fuerza. Hermano, cuando tú ya no puedas, recurre a la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque él te la va a dar. Hermanos, ¿para qué? Para terminar la obra que tenemos que terminar, hermanos. Hermanos, el Señor Jesús tuvo hambre para terminar los negocios de su Padre, hermanos. Él decía, por eso no puedo hacer otra cosa. Por eso no puedo comer. Por eso no puedo descansar. Aunque ya vimos que sí se cansaba, hermanos. Y sí tenía hambre. La negación de un platillo, hermanos, no muy agradable para nosotros. Podría ser algo que no tiene significado. Pero para Dios es un sacrificio agradable, hermanos. Aunque no lo crean. Hechos 20:21. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo, hermanos? Decía él allí, mejor vaya, se me borró el versículo, hermanos. Hechos 20:21, sí. Amén. Es lo que decía Pablo por ahí, hermanos. Dice, 20:24, hermanos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermanos, ¿cuál era su satisfacción del apóstol Pablo? Terminar. ¿Estaba cansado? Sí. ¿Estaba viejo? Sí. ¿Había trabajado mucho para Dios? Sí. ¿Había naufragado? Sí. ¿Lo habían azotado? Sí. ¿Se había quedado, dice ahí la Biblia, náufrago no sé por cuánto tiempo? Sí. ¿Se había quedado sin comer? Dicen muchos ayunos, también. Pero él quería acabar su carrera con gozo, hermanos. ¿Cómo la quiere terminar usted? Amén. Yo la quiero terminar con gozo, hermanos. Amén. Pero tengo que negarme. Amén. A muchas cosas, hermanos. Porque no hemos aprendido a negarnos como deberíamos. Jesús, hermano, no tenía tiempo de comer ni de dormir, mucho menos de descansar, hermanos. Marcos capítulo 3, versículo 20. Usted me dice, hermanos. Dice ahí, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían, ni aún podían comer pan. Ahora mire otra cita, hermanos, Marcos 1:32. Marcos 1:32. Amén. ¿Listos? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y luego, ¿qué hizo, hermanos? Al siguiente día, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué, hermanos? Para esto he venido. Dijo mi abuela, ¿querías más o te hizo un huevo? Se levantó bien temprano, hermanos. No sabemos a qué horas. Se levantó a orar solo, porque él sabía que el trabajo, hermanos, no se había acabado. Y le tengo noticias, hermanos. El trabajo todavía no se acaba. Amén. La obra de Dios todavía no se acaba. Amén. Los obreros están sentados aquí. No están allá afuera. No están en el DIF, no están en el gobierno. Amén. No están en otra iglesia. Están aquí. Y los obreros de esta iglesia tienen que aprender a negarse a sí mismos. Amén. Deberíamos estar dispuestos, hermanos, a sacrificar todo por Él, aún la comida, aún el descanso. Hermanos, Él se negó a sí mismo, hermanos. ¿Se acuerdan? Y fue obediente y murió en una cruz.
Siguiente, hermanos. Siguiente punto. ¿Están despiertos todavía, hermanos? Amén. ¿Ya se les olvidó lo del bigote? ¿No? Marcos capítulo 3, hermanos. Dijimos el sacrificio del momento. Número 2, el sacrificio de la diligencia. Número 3, el sacrificio del llamado. Número 4, el sacrificio de la negación. Y el último, hermanos, el sacrificio familiar. Marcos 3:31. ¿Sí? Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Los que ni Biblia traen en la mano. ¿Sí? Amén. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, le enviaron a llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre. ¿Y quién? Y mis hermanos. Y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El último punto, hermanos, es el sacrificio familiar. Déjeme hacerle una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que Jesús no amaba a su madre? Amén. Yo creo que sí. Si alguien sabía amar, era él. Amén. ¿Usted cree que Jesús no amaba a sus hermanos? Amén. Definitivamente sí. ¿Y por qué los negó allí? Para que se hiciera la obra de Dios. Yo no sé si María se entristeció con estas palabras o se puso orgullosa. Ese es mi hijo. O si dijo, no lo sé porque la Biblia no dice. Pero yo creo que una madre no muy ubicada en las cosas de Dios se hubiera decepcionado de su hijo. Pero yo creo que una madre ubicada 100% en las cosas de Dios hubiera estado orgulloso de esa respuesta. Ese es mi hijo. Sus hermanos, tal vez algunos de ellos, no sabemos cómo eran de su forma de ser. Tal vez dirían: oye, pero ¿por qué Jesús está diciendo eso? ¿Por qué dice que todos los que están a su alrededor, ellos son sus hermanos? Y aquí estamos nosotros, nos está negando. ¿Qué le pasa? No sabemos, hermanos. Pero la familia, hermanos, sí es una bendición, hermanos. La verdad. Mi familia es una bendición. Hablando de mi esposa, hablando de mis hijos, hablando de mis padres, hablando de todo lo que está dentro del núcleo familiar, hermanos, la familia es una bendición, hermanos, que Dios nos ha dado. Porque la familia te ayuda cuando estás en problemas. Porque la familia, hermanos, te sostiene cuando no puedes. Porque la familia siempre está ahí contigo aunque te estén criticando. Pero ahí está. Jesús sabía que su familia, hermanos, era una bendición. Amén. Hay grandes momentos para recordar con nuestras familias, hermanos, ¿o no? Amén. Grandes momentos, hermanos. Que nuestra vida hoy sería una vida de amargura si no hubiéramos vivido esos momentos con nuestras familias, hermanos. Yo me acuerdo, hermanos, aquellas noches, hermanos, interminables. Mi hermano Aarón, mi hermano Benjamín y yo, y mi papá y mi mamá, hermanos, haciendo cada cosa, hermanos, que no les puedo decir porque son cosas familiares. Pero, hermanos, riéndonos de tal forma, hermanos, que hasta de tanta risa que traíamos, hermanos, nos echábamos la comida el uno al otro enfrente. Por la comida. O que el hermano Aarón una vez le contó algo y me avienta toda la coca en la cara. De tanta risa y risa y risa. Hermanos, la familia es una bendición, hermanos. Definitivamente. Pero déjame decirte algo. Si quieres servir a Dios, tienes que sacrificarla también. Y eso duele. Duele de las dos partes. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, sus familiares ya no les hablan?
Amén. o les hablan poco. Ellos no lo entienden. Ellos dicen ya cambiaste. Ellos dicen ya no nos quieres. Es que nuestro amor cambió, hermanos, hacia Cristo. Yo no niego a mi familia, hermanos. Estoy hablando de mis padres, no los niego. Si yo estoy predicando es porque ellos me guiaron, como haya sido, como lo hayan entendido. Si yo estoy en el camino del Señor es porque ellos me acercaron a este camino. No me obligaron, me acercaron a este camino. Pero el día que mi familia, hermanos, se convierta en un estorbo para la obra de Dios, tendré que negarlos a todos. ¿Me está entendiendo? Duele y no cualquiera lo hace. Pero yo quiero agradar a Cristo por encima de mi familia, de quien sea. Esta semana Samuelito no sé por qué ha agarrado mucho de abrazarme y le dice a mi esposa, le dice que papi es mío, soy suyo, algo así, ¿verdad? Ya cómo son los niños. Pero hermanos, algo que le quiero decir es que mi Samuelito le dice a mi esposa, le dice que él es mío, no sé cómo decir. O sea, que nomás él conmigo, para que me entiendan. Y luego mi esposa le dice, sí, yo también los amo a todos, yo amo a tu papá, yo amo a la gorda, yo amo a ti, a Samuelito. Y luego mi esposa dice, pero yo amo más a Dios. Y cuando yo estoy diciendo, hermanos, que ama más a Dios, estamos hablando que amaba más a Dios por encima del amor que me tiene a mí. Hay personas que no pueden entender esto, hermanos. Hay cristianos que nunca van a entender esto, hermanos, porque no saben el amor con que se debe amar a Cristo. Hermanos, solo es que un familiar te pida que hagas algo en contra de lo que es la voluntad de Dios y lo haces. Porque no has cambiado de amor, sigues amando más a tu familia que al Señor. Pero no se puede amar más a la familia que al Señor, hermano, ¿entiende eso? No se puede. Jesús, hermanos, no es que no los amaba, sí los amaba, pero era más importante la obra que estaba haciendo. Amén. Hermanos, y nosotros debemos entender eso. Sí, la familia es muy importante, pero a veces la familia, hermanos, es inoportuna en nuestras vidas. Quieren que hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Quieren que no vayamos a donde a nosotros queremos ir, hablando de las cosas de Dios. Hermanos, pero es momento de que los cristianos se determinen a servir a Dios por encima aún de la familia, hermanos. Quien quiera que sea. Hermanos, Jesús, hermanos, sí amaba a su familia. Hasta ellos mismos decían, tú estás fuera de sí. La familia estaba preocupada por él, hermanos. Yo lo entiendo eso. Porque Jesús no comía, porque Jesús no descansaba. Y usted sabe, hermanos, que una persona que no come y no duerme, ¿ha visto cómo se ve físicamente? Ojos hundidos, boca seca. Jesús estaba dando, hermanos, un aspecto de enfermedad, probablemente. Y su familia estaba preocupada, hermanos, pero la respuesta de Jesús, hermanos, fue, aquí está mi familia. Yo les he dicho, hermanos, a ellos, si me creen o no me creen es su problema, pero yo les he dicho, ustedes son mi familia. No estoy diciendo nada en contra de todos los demás, hermanos. Espero que me entiendan qué estoy tratando de decir. Ustedes son mi familia. Ustedes están conmigo, no que están conmigo en lo que yo apoyando, ¿cómo se dice? No que están de mi lado, pero están conmigo, trabajan conmigo, comen conmigo, sirven conmigo. Esa es mi familia, hermanos. ¿Está entendiendo? Esa es mi familia. No tengo otra familia. Amo a mis padres, como el Señor Jesús también lo hacía de seguro. Amén. Pero hermanos, no es más importante. Es doloroso, hermanos, pero hay que cambiar de familia ya. Jesús cambió de familia, hermanos. Ahí los cambió.
Ahí les dijo, ustedes no son mi familia. Dijo, aquí están. ¿Usted sabe quiénes eran los que estaban ahí con él, hermanos? Sus discípulos los acaba de llamar. Sus discípulos y los demás oyentes que estaban aquí, hermanos. Hermanos, públicamente y a oídos de su propia familia, él declaró esto. Hermanos, ya para terminar, estos sacrificios que le acabo de decir, son sacrificios que agradan a Dios todos, hermanos, cada uno de ellos. Son difíciles, sí, son difíciles, pero no son imposibles, hermanos. Amén. Si tú quieres servir mejor al Señor, hermanos, tienes que aprender que casi toda tu vida tienes que sacrificar algo. No puedes servir a Dios como lo estás haciendo o como lo estamos haciendo. Hay que sacrificar, hermanos, si queremos ver la causa de Cristo creciendo, la obra de Cristo creciendo. Yo entendí esto, hermanos, a lo mejor un poco tarde, años atrás, muy atrás, pero lo entendí. Ya para terminar, hermanos, hace varios años, muchos años atrás, cuando la gente no venía a la iglesia, hermanos, estábamos mi esposa y yo nada más, y unos niños. Nos invitaban a conferencias misioneras en un lugar, en Monterrey, y nos decían que nos quedáramos. Quédense hasta el domingo, hermanos. Y todos los misioneros que iban, la mayoría se quedaban. Y nos platicaban cómo se ponía el domingo. Dicen, no, los domingos se pone más buena la conferencia porque ya casi no hay misioneros y empiezan, se pone más bueno y hacen taquitos de trompo y que no sé qué, no, se te ganchan, ¿verdad? Y que no sé qué, que sabe que, y que dan cosas y sabe que es un montón. Y un día, hermanos, se me ocurrió la grandiosa idea de quedar. Ya no hicieron nada, no me acuerdo. Me quedé el domingo en Monterrey, en el culto, pero no tuve culto acá, en donde estábamos. Pero me sentí tan mal, hermanos, tan mal, que dije, jamás lo voy a volver a hacer. Y jamás lo he vuelto a hacer. ¿Qué tuve que aprender allí, hermanos? A negarme. Y el ambiente vivido allá es incomparable con un culto donde nomás está tu esposa, estás tú y está un niño. Es incomparable estar en un culto allá con más de 250 personas, con un montón de misioneros y fiesta por aquí, y te dan esto y te dan aquello y te aprecian y Dios te bendiga y vuelvan cuando quieran y te dan ofrenda y un montón de cosas. Pero no vale la pena, hermanos. O sea, sí vale la pena lo que ellos hacen, pero no vale la pena que sacrifiques la obra de Dios por eso. Hermanos, yo lo entendí después y jamás lo he vuelto a hacer. Y yo los animo a ustedes, hermanos, que el sacrificio que tengas que hacer, hazlo ya. Amén. De los 5 sacrificios que te mencioné, probablemente alguno tienes que sacrificar, hazlo ya. ¿Por qué lo tengo que hacer ya? Porque la obra de Dios lo requiere. Amén. Dios lo requiere de ti, de cada uno, hermanos. Pero tenemos que aprender a sacrificar. Hermano, es que usted sabe que a mí me encanta esto, sacrifícalo. Dios lo puede sustituir por algo mejor, te lo aseguro 100%. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Señor, muchas gracias le damos por su palabra.